Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Hay muchas personas a las que les encanta la idea de comprar algún día una casa antigua, histórica, de las que ya no se construyen, para poder restaurarla y devolverla a su antigua gloria. De cierta forma, estas casas viejas son como libros de historia que tienen mucho que contar sobre las personas que alguna vez vivieron ahí. Pero por otro lado, hay personas que se han visto obligadas a comprar una vivienda antigua porque el presupuesto no les alcanzaba para algo más moderno y más caro. Este fue el caso de Elaine Mercado, de Brooklyn, Nueva York. En 1982, ella y su esposo ya tenían más de un año de buscar una casa económicamente accesible. Vivían con sus 2 hijas en un incómodo y pequeñísimo apartamento de 3 cuartos. El dueño del lugar era bastante tacaño con la calefacción y ya estaban cansados de pasar frío durante los inviernos. Estaban ansiosos por tener casa propia, pero no tenían mucho dinero ahorrado para el enganche y aunque habían visto muchas casas, todas requerían de grandes cantidades de dinero como depósito. Pensaban que nunca iban a poder comprar nada. Hasta que un día vieron una casa que había sido listada desde hacía más de 2 años y sin embargo su agente de bienes raíces no había intentado mostrársela. «Esa casa es muy vieja y tiene muchos problemas», les aseguró su agente. Después de bastantes descripciones negativas sobre la vivienda, Elaine y su esposo decidieron ir a verla de todas maneras. Era una casa de aspecto lúgubre. De hecho, por fuera tenía toda la apariencia de una casa embrujada. Estaba despintada y con el jardín lleno de monte, pero a Elaine le encantó. Era de 2 pisos y además tenía un sótano y un ático. Pensó que con un poquito de pintura y algo de mantenimiento quedaría muy bien. Y lo más importante era que estaba dentro de su presupuesto. Pero cuando entraron y vieron todo más de cerca, se dieron cuenta de que estaba bastante deteriorada y necesitaría muchos arreglos. Desistieron de la idea de comprarla. Como al mes, los llamó el agente de bienes raíces y les dijo que los dueños de la casa habían reducido aún más el precio. Estaban desesperados por vender. Después de hablarlo entre ellos, Elaine y su esposo finalmente decidieron comprarla y se sentían felices de no tener que pasar otro invierno helado en su antiguo apartamento. Habían decidido que el esposo de Elaine ocuparía el 2º piso y el ático para su negocio que estaba recién iniciado. En la planta baja había dormitorios, por lo que la familia ocuparía ese espacio para vivienda mientras tanto. El sótano los tomó por sorpresa. No lo habían visto antes de comprar la casa, ya que había estado ocupado por los tíos de los anteriores dueños cuando Elaine y su esposo fueron a conocer la casa. Se trataba de una pareja de ancianos cascarrabias que no permitían que nadie entrara ahí. Ahora Elaine se dio cuenta de que la casa solo tenía medio sótano. No era del tamaño completo de la casa. Esto era decepcionante porque les restaba bastante espacio. También vio que en una de las paredes había una puertita rara ubicada 1,5 metros más arriba de la altura del piso. Adentro había un pequeño cuartito oscuro y tenebroso, en donde el piso era de tierra y solamente se podía entrar gateando. Era un espacio ilógico y no sabían para qué era. El sótano fue el primer lugar donde Elaine se sintió incómoda. Y para colmo de males, aquí era donde habían ubicado el cuarto de lavado, por lo que tenía que bajar constantemente a poner ropa en la lavadora y en la secadora. Siempre tenía la inquietante sensación de ser observada como si alguien estuviera mirándola justo detrás suyo. A menudo sucedía cuando se acercaba a la puertita que había en la pared, a tal punto que le daba miedo tan siquiera mirarla. Elaine lo atribuyó al estrés de la mudanza y trató de ignorarlo. Pero la sensación incómoda persistía. Decidió preguntarle a su esposo si él había sentido algo inusual arriba en su oficina. Su esposo, un hombre impaciente y brusco, le respondió que dejara de decir tonterías. Fue en esta época que su hija mayor Karen comenzó a escuchar ruidos extraños en el baño.
Sonaban como rasguños o arañazos muy claros. Revisaron de punta a punta el baño para ver si había algún ratón o cualquier animal que pudiera estar haciendo el sonido, pero no había nada. Por último, lo atribuyeron a una imaginación demasiado activa. Poco después de esto, Karen le contó a su madre que había estado sentada en la cama litera que compartía con su hermana Christine, cuando vio a Christine parada en la silla que estaba junto a la cama. Hablaron por un ratito, lo cual no era nada raro. Sin embargo, minutos después entró Christine a la habitación. Ella no había estado ahí antes. Karen realmente se asustó, ya que no sabía con quién había estado hablando. Su madre comenzaba a preocuparse seriamente por su disque imaginación. Una noche al poco tiempo se encontraban Elaine y Christine solas en la casa. Christine estaba sentada en el comedor estudiando para un examen e Elaine estaba en la cocina preparando la cena, cuando de pronto escuchó a su hija pegando gritos. Enseguida fue a ver qué le pasaba y la encontró llorando del susto y con la camiseta empapada de agua. Se había materializado agua de la nada y le había mojado toda la camiseta y hasta había salpicado el libro de matemáticas, mojándolo también. Elaine y Christine no podían entenderlo, desafiaba toda lógica. Unos 2 años después de haberse mudado a la casa, decidieron que cada chica necesitaba su propio dormitorio y comenzaron a acondicionar un área en el sótano para Karen. Hicieron una pared nueva para separar el cuarto del resto del sótano y pintaron las paredes de un acogedor color rosado. Colocaron estantes y repisas y Karen pegó todos sus pósters en las paredes. Quedó un dormitorio bastante bonito y bien iluminado. Estaba feliz. Pero Elaine se había dado cuenta de que la sensación incómoda de ser observada se había vuelto más intensa a medida que construían el cuarto de su hija, al punto que ya no quería bajar al sótano sola para lavar ropa y muchas veces llevaba la ropa a la lavandería pública que quedaba como a 2 cuadras de la casa para evitar bajar a esa área del sótano. También había comenzado a escuchar pasos que bajaban por la escalera que daba al sótano cuando no había nadie más en la casa. Decidió preguntarle a su hija que si alguna vez se había sentido incómoda en su nuevo dormitorio. Karen le respondió que siempre tenía la sensación de que alguien estaba ahí con ella, observándola, pero no quería ni saber de regresar al piso de arriba. Estaba perfectamente contenta con su nuevo dormitorio. Poco tiempo después, Elaine bajó y escuchó a Karen rezando. Ellos no eran una familia especialmente religiosa, por lo que le sorprendió mucho y le preguntó a su hija que por qué rezaba. Karen se veía algo molesta por ser cuestionada, pero le dijo a su madre que era para protección. ¿Protección contra qué?, le preguntó Elaine. Le respondió que desde hacía algún tiempo había comenzado a tener sueños extraños, pero cuando Elaine le siguió preguntando, Karen se enojó y no quiso responder más. Fue durante este tiempo que Elaine comenzó a tener episodios alarmantes durante la noche. Se despertaba repentinamente en un estado de parálisis, asustada sin motivo y totalmente alerta. Trataba en vano de moverse, pero no podía voltearse y no podía hablar, y apenas podía respirar. Sentía una presión terrible en el pecho, como si alguien se lo estuviera oprimiendo, y gradualmente la presión se iba apoderando de todo su cuerpo. Junto con esta inmovilización surgía la sensación de que había una presencia con ella en su habitación. Alguien o algo estaba haciéndole esto. Elaine estaba familiarizada con lo que era parálisis del sueño y de hecho cuando era más joven había sufrido un par de episodios, pero esto era algo totalmente diferente. Esto no era parálisis del sueño. No se lo podía contar a su esposo porque la ridiculizaría y pensaría que estaba loca. Por último, decidió confiar en su hija Karen y se sorprendió cuando Karen le dijo que ella también había estado pasando por exactamente lo mismo. Dijo que había comenzado prácticamente desde que se cambió al dormitorio en el sótano. Se despertaba súbitamente en un estado de parálisis total
y podía sentir claramente una presencia en el cuarto. Pero extrañamente Karen no estaba asustada. Decía que no le daban miedo estos episodios y seguía rehusándose regresar al dormitorio de arriba. Unos días después de esta conversación, temprano en la mañana, Elaine escuchó gritos que venían del cuarto de Karen. Ella y Christine bajaron la escalera corriendo y encontraron a Karen sentada en la mitad de su cama, mirando horrorizada como su sábana se terminaba de deslizar lentamente de la cama hacia el suelo, exactamente como si alguien la estuviera alando de un extremo. El edredón y la colcha estaban en el suelo acomodados en un perfecto cuadrado sin una sola arruga. Karen les dijo que había despertado al sentir que una mano invisible alaba de encima suyo primero el edredón, luego la colcha y por último la sábana. Elaine nunca había presenciado algo parecido y esta fue la primera vez que la palabra fantasma le pasó por la cabeza. La sensación de que había algo siniestro en el sótano se había vuelto más fuerte y le prohibió a su hija que volviera a dormir allá abajo. Karen estuvo de acuerdo en dormir arriba en el sofá de la sala, pero no tardó en volver a su dormitorio en el sótano. Poco después de esto, Karen comenzó a ver lo que ella denominaba la niebla. Mientras estaba acostada en la cama, algo parecido a una niebla pasaba frente a la puerta de su cuarto. Tenía una forma irregular de aproximadamente 2,5 metros de altura y del ancho de una persona promedio. Al poco tiempo, Elaine también la vio. Estaba sentada con su hija en el dormitorio del sótano cuando observó que repentinamente el gato se erizó y arqueó la espalda. Seguidamente vio una niebla espesa que pasó junto a la puerta, tal como la había descrito su hija. Parecía ser una figura traslúcida y gris que se movía rápidamente y todo sucedió en cuestión de segundos. Esa noche se lo comentó a su esposo, que como de costumbre no le creyó. Elaine insistió en que llamaran a un fontanero para ver si había alguna posibilidad de algún tipo de condensación de vapor en esa parte del sótano. Pero cuando el fontanero examinó el sótano, esa posibilidad quedó eliminada. Eventualmente, el esposo de Elaine decidió trasladar su oficina a un local más céntrico y desocupó los pisos superiores de la casa. Esto permitió que le dieran ese espacio a Karen y por fin dejó de dormir en el sótano para gran alivio de Elaine. Pero ahora los fenómenos paranormales se habían intensificado y ya no estaban confinados al sótano, sino que ocurrían en toda la casa. Comenzaron a ver formas amorfas de unos 50 centímetros de altura. Los bordes eran poco claros y tenían un color café oscuro, casi negro. Según Christine, parecían una cobija enrollada, pero brumosa. Afortunadamente no se acercaban a las personas y no parecían ser amenazantes. Elaine estaba tan cansada de este tipo de cosas que le dijo a su marido que quería vender la casa. Predeciblemente, él se enojó y le dijo que no la iban a vender y que dejara de meterle cosas en la cabeza a las chicas. Elaine y su esposo ya tenían varios años que su matrimonio no marchaba bien, y estos episodios que se habían vuelto tan frecuentes no ayudaban en nada. Terminaron por divorciarse y él se mudó de la casa, quedando Elaine y sus 2 hijas viviendo ahí solas. Ella pensó que tal vez ahora, sin tantas peleas y sin la negatividad que había caracterizado su matrimonio, las cosas cambiarían en la casa y desaparecerían todos los ruidos y las pesadillas. Ella deseaba un nuevo comienzo, por lo que pintó todo el interior de la casa y acomodó los muebles de otra manera. Karen y Christine subieron al ático para sacar algunas cosas que habían quedado ahí de los dueños anteriores. Entre las cosas que encontraron había una caja de cartón. Al abrirla, vieron que contenía un vestido de novia muy pequeñito y ya amarillento con el tiempo. Claramente había sido para una persona delgadita y de baja estatura. Estaba envuelto en periódicos que databan de 1952. Elaine se espeluznó al verlo. No podía explicar por qué, pero fue directamente al basurero y lo botó.
A pesar de las renovaciones y contrario a lo que había creído Elaine, los sucesos paranormales no se detuvieron, empeoraron. Las tres comenzaron a escuchar que alguien susurraba sus nombres a toda hora del día, en tono casi burlón. Escuchaban personas hablando, murmullando suavecito, pero no podían entender lo que decían. También escuchaban el inconfundible sonido de la fotocopiadora del esposo de Elaine, que había estado arriba cuando tenía la oficina en el segundo piso, pero ya no estaba ahí. Él se la había llevado mucho tiempo atrás. Comenzaron a pensar que la casa misma era capaz de reproducir sonidos que alguna vez existieron dentro de sus paredes. Otra manifestación que comenzó a ocurrir era que de pronto se podía percibir un desagradable olor fétido, como si alguien hubiera pasado gas. El olor muchas veces era acompañado por el sonido característico. Al principio pensaban que eran los gatos, pero se dieron cuenta de que no eran los gatos. No sabían de dónde venía el olor ni quién hacía los ruidos. Más de una vez pasaron tremenda vergüenza con sus invitados que escuchaban el sonido y seguidamente les llegaba el olor. Y no eran solamente sonidos. De pronto comenzaron a ver pequeñas bolas de luz por toda la casa. La primera vez que Elaine las vio, estaban ella y sus hijas en la sala viendo televisión. De repente le llamó la atención una bola redonda de luz que venía por el pasillo muy cerca del techo. La bola entró a la sala y pasó a toda velocidad al comedor. Momentos después ocurrió de nuevo. Se trataba de una esfera del tamaño de una bola de ping-pong y a todo alrededor tenía un efecto luminoso, casi como un halo. Se movían muy rápido y no parecían ser una sustancia real. No generaban calor ni frío perceptible, pero tampoco producían miedo. Las chicas le dijeron que tenían semanas de verlas a cada rato. Una tarde, Christine estaba en su dormitorio esperando que estuviera lista la cena cuando escuchó un ruido en la escalera. Se levantó y pudo ver que su madre estaba sentada abajo en la base de la escalera. «Mamá», preguntó, «¿qué hiciste para la cena?». Pero Elaine no le contestó. Intrigada, Christine comenzó a bajar la escalera y vio que su madre tenía puesto un pantalón de pana gris y una camisa blanca de rayas. De nuevo la llamó, «¿Mamá?», pero de pronto se dio cuenta de que no era su mamá. No sabía qué era esta cosa que estaba viendo. Se veía sólido y tenía cabello corto y oscuro como su madre, pero Christine se dio cuenta de que era un hombre. A medida que bajaba la escalera pudo verle la cara y notó que tenía una mirada distante y triste. Y entonces lentamente se dio cuenta de que podía ver a través de él. Pasó de ser una figura sólida a diáfana en cuestión de segundos y luego desapareció completamente. Elaine decidió que trataría de averiguar algo sobre la historia de la casa para tratar de entender lo que sucedía ahí. Le preguntó disimuladamente a varios de sus vecinos si alguna vez habían escuchado algo sobre sucesos inusuales en la casa. La mayoría de ellos no sabían nada, pero el vecino de al frente le dijo que los dueños anteriores tuvieron muchos problemas con actividad paranormal en la casa. Y luego le dijo, «Sí sabías que ahí murió una señora, ¿verdad?». Elaine se quedó fría. No conocía nada de esto. El vecino le explicó que en los años 50, un joven hombre que vivía en la casa con sus padres se había casado y trajo a su nueva esposa a vivir ahí. Pero ocurrió una tragedia. La esposa se resbaló en el dormitorio y se golpeó la cabeza en la mesa de noche. Esto causó que sufriera un aneurismo y falleciera ahí mismo en el cuarto. El vecino recordaba que era una mujer muy linda, bajita de estatura, delicada y delgadita. Elaine se acordó del vestido de novia pequeñito que habían encontrado en el ático y también recordó al hombre con expresión triste y ropa de los años 50 que había visto Christine sentado en la base de la escalera. Todo comenzaba a tener sentido. Una noche, al poco tiempo, Karen y Christine se habían acostado a dormir en el dormitorio de Karen. Christine quiso sentirse acompañada, por lo que decidió dormir con su hermana.
Habían estado dormidas un par de horas, cuando por algún motivo, Christine se despertó repentinamente y vio a su hermana dormida al lado suyo, pero quedó congelada del terror cuando vio una figura oscura que flotaba sobre su hermana. Parecía ser una niebla densa y opaca que se extendía a todo lo largo del cuerpo de Karen, varios centímetros por encima de ella. Christine estaba tan aterrada que lo único que hizo fue darse vuelta y cerrar los ojos, tapándose la cabeza con la colcha para no verla. Al día siguiente, Christine le relató a su hermana lo que vio, y como era de esperarse, Karen estaba furiosa con ella por no haberla despertado. Los sucesos claramente estaban escalando y las tres ya estaban cansadas de no poder dormir bien y de vivir en constante temor dentro de su propia casa. Elaine telefonó a su hermano Joe y le pidió ayuda. Joe, quien había presenciado varios de los sucesos en la casa, se puso en contacto con el afamado investigador paranormal, el Dr. Hans Holzer, quien acordó ir a la casa el mes siguiente para hacer una investigación. Ni bien había mencionado Elaine las palabras investigación paranormal en voz alta, que la actividad se intensificó en la casa. Para cuando llegó Hans Holzer, acompañado por una médium de nombre Marisa Anderson, Elaine y sus hijas estaban a punto de enloquecer del miedo. Cuando la médium entró a la casa, enseguida se sintió atraída al sótano. Le dijo a Elaine que había varios espíritus ahí que estaban atrapados. No se habían dado cuenta de que estaban muertos. La médium fue directamente hacia la pared con la puertita que tanto asustaba a Elaine y la abrió. Dijo que había una especie de vórtice que iba desde esta parte del sótano hasta el piso superior de la casa, y era por aquí que los espíritus pasaban libremente. Dijo que había que cerrarlo. Entró en el cuartito e Elaine podía escucharla hablando con los espíritus. Luego de varias horas subieron las escaleras y durante las siguientes 2 o 3 horas la médium junto con el Dr. Holzer fueron de cuarto en cuarto, indicándole a los espíritus que debían ir hacia la luz y luego cerrando el vórtice por medio de un ritual de limpieza. Finalmente dijeron haber terminado y esa noche Elaine se acostó a dormir totalmente exhausta. Había sido un día bastante largo y extraño. A la mañana siguiente, cuando se despertó, pudo percibir un cambio en el ambiente. El aire ya no se sentía espeso ni pesado, se sentía inusualmente liviano y fresco. No volvieron a experimentar actividad paranormal aterradora en la casa después de eso. De vez en cuando aún escuchan ruidos que no pueden explicar o sienten que algo los hace despertar abruptamente, pero nada como antes. Hasta el día de hoy, a Elaine le quedan algunas dudas sobre las explicaciones del Dr. Hans Holzer y de la médium Marisa Anderson. Dice no estar del todo convencida de que existen vórtices o que los espíritus puedan quedar de alguna manera atrapados en este plano, pero a la vez mantiene una mente abierta. Sabe que hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Elaine siempre tiene cierto miedo de que regresen, y al menos en una ocasión parece que lo intentaron. Una mañana después de la limpieza, Elaine estaba dormida cuando la despertó el sonido del timbre. Bajó las escaleras para ver quién tocaba tan temprano y vio por el ojo de la puerta que era un hombre que estaba vestido con ropa azul. No podía ver su cara porque estaba muy cerca de la puerta. Inicialmente pensó que era un policía, pero decidió no abrir la puerta porque no lo podía identificar. Mientras aún lo miraba a través del ojo, el hombre se desvaneció ante su sorprendida mirada y desapareció por completo. La experiencia de Elaine Mercado y su familia fue el tema de uno de los episodios de Paranormal Witness llamado Brooklyn Haunting. Ella también ha escrito un libro que cuenta su historia con mucho detalle y ha sido traducido al español. Se titula Apariciones, una historia verdadera.